Hola, hoy vengo con la tercera parte de esta mochila. Me han escrito mucho que la están tejiendo y tienen muchas dudas del fondo. Este fondo mide 30 centímetros. Eso medía antes de empezar a crecer el cuerpo, ¿listo? Entonces, si ustedes al empezar a crecer el cuerpo lo miden y les da un poco menos, no pasa nada. Es normal porque él ya no está plano, empieza a tomar la forma del cuerpo, entonces ya es normal si no les mide igual. Sin más, empecemos con el paso a paso ya de esta tercera parte. Ya vamos 3 partes. Yo sé que está muy largo y no me gusta hacerles tutorial tan largos porque realmente siento que a ratos se aburren esperando las partes. Pero niñas, yo me debo a mis alumnas. Tengo alumnas de hace muchos años y ellas me piden el favor que, como ya no tengo tiempo de atenderlas para videollamadas personalizadas, entonces quieren los tutoriales. Y pues a mí me parece que no solo les sirve a mis alumnas, a muchísimas personas. Entonces tomé la decisión de hacer tutoriales largos como estos, muy explicados para las personas que están empezando de cero. Entonces, por favor, un poco de paciencia, un poco de tolerancia, porque yo sé que tengo compañeras muy avanzadas que realmente con una pequeña explicación pueden sacar la mochila completa, pero soy consciente que este canal está creado para principiantes, personas que quieren aprender desde cero, vuelta a vuelta hasta el final. Niñas, sin más, felicitarlas a las que están tejiendo esta hermosa mochila, porque yo sé que les va a quedar preciosa. Invitarlas a que suban sus foticos al grupo de Facebook Creaciones Mari Crochet Colombia, que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que le dejen siempre un like a mis videos. Les agradezco mucho sus comentarios. Aquí estamos pendientes y empecemos con la tercera parte para avanzar de esta hermosa mochila y les quede perfecta. Bueno, ya di toda la vuelta. Mira, así nos quedaron todos los motivos. Así ya quedó. Acá ya se ve un poco mejor el que estamos empezando en el mismo orden de color de estos. Entonces ya en la siguiente vuelta entra negro, en la siguiente esta, así en este mismo orden. Listo. Ahora sí tiene forma nuestro diseño. Acá terminé donde tengo marcado el gancho. No lo quito hasta que ustedes no vean, para que se den cuenta cómo lo termino acá. Y voy a hacer los negros. Es muy importante que recuerden que acá estoy aumentando estos puntos negros. Hago 2 sobre blanco y ahora hago los 2 blancos seguidos por los 2 beige, dos blancos, ahora los 2 beige. Siempre acomodo mis hilos. Es muy importante que los hilos siempre vayan acomodados cada vez que los vamos a tejer. 2 beige sobre blanco, y 2 blancos sobre negro. Acá pasa lo mismo, que ya se merman los negros y quedan solo 4 negros. Recuerda que esto ya les mostré que empieza a disminuirse. Hago los 2 blancos y ahora vamos a tapar este negro con salmón, pero vamos a hacer algo. Vamos a dejar 2 negros en el centro. Se quiere ir la luz. Ahora sí, vamos a dejar 2 negros acá en el centro. Ya lo estiré, quedó bien. Pero acá quedó el negro recogido. Y voy a hacer, termino salmón,
2, 3, 4, creo que me da para 6, 5 y 6. Voy a checar si sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, puedo hacer 6 salmón sobre negro. Con estos de al lado serían 8. Entonces puedo dejar ahí para hacer 2 negros. Y me da perfecto para hacer 8 salmón. 6 sobre negro y 2 sobre salmón. Así saco yo mis cuentas para saber cuántos puntos dejo a un lado, cuántos al otro. Cinco y 6. Y ahora los dos que están sobre salmón. 1 y 2. Así me quedan. Voy a marcar acá el primer blanco de este para que ustedes sepan dónde empiezo acá y dónde terminaré acá. Y voy a seguir con los dos blancos. Es muy importante que no corten estas líneas. Los dos blancos. Acá me quedan solo 4 negros, igual que acá, que es la parte que forma como escaloncitos. Tres y uno más para 4. Y me quedan para hacer los dos blancos sobre negro, 2 beige sobre blanco, dos blancos sobre beige para poder que quede corrido, y voy a aumentar acá el negro a 6. Voy a hacer 2 negros sobre blanco y 4 sobre 4 negros que ya tengo. Acá ya son 6. Así se va formando y va formando también como unos cuadritos acá. Queda muy hermosa. Bueno, acá seguimos con 2 blancos y vamos a meter negro en medio del salmón. Recuerden que les dije que en el orden que ya tengo estos voy a hacer ese. Yo he hecho esta mochila en muchos colores y toda variada, o sea, este motivo de una forma, este de otro, todos diferentes, combinados los colores diferentes, pero para los tutoriales no me gusta combinarlos así porque confundo mucho y la idea es enseñarles solo esta parte y con eso ustedes puedan hacer todo el trabajo. Y si lo hago de diferente color se me pueden confundir, entonces por eso esta mochila la hice así, con los colores ordenaditos para que ustedes no se me confundan. Pero ustedes pueden experimentar y si ya tienen un poquito de confianza pueden combinar los colores como quieran y que cada diseñito les salga diferente al otro. Mira, acá metí 2 negros encima de salmón y me quedan 2 salmón a un lado, 2 salmón al otro. Y voy a hacer acá los negros. Voy a quitar el ganchito, acá está en el punto 4 de los negros, pero recuerden que lo voy a aumentar a 6 y el gancho tiene que quedarme en el último negro que haga. A ver, está muy ajustada, no sé si lo han notado, pero está bastante ajustada y me cuesta mucho pasar la aguja. La aguja es pequeña, también me cuesta mucho agarrar el hilo, pero es muy importante que si quieren que el trabajo quede ajustado, hagan así la puntadita
bien tensionada, no exagerar, pero sí tiene que ser una muy buena tensión. Y una aguja pequeña, no sirve una 2.5, 3, no, preferiblemente la que yo estoy usando, que es la 1.75, máximo 2 milímetros, porque queda muy suelta y ya no se ve tan agradable el diseño. Acá hago los dos beige y sigo con los dos blancos. La voy a dejar hasta ahí porque el gancho va acá en el último negro. Hasta ahí va mi patrón. Si yo vuelvo a contar, tengo los 64 puntos que empezó mi diseño. Está muy bonita. Así queda. Lo único que cambiamos acá, estábamos cerrando acá el color, pero acá cambiamos dejando dos negros, que estos dos negros van a subir creo que 2 vueltas más para formar el diseño. Espero hasta ahí esté claro, lo hayan entendido muy bien. Igual pregunten, ustedes no se queden con los tutoriales a media, pregunten. Aparte de eso, si creen que algo de verdad ya no pudieron resolverlo, escríbanme por Instagram. En Instagram igual estoy, Creaciones Mari Crochet Colombia. Me manda fotos y yo con las fotos entiendo cuál es la duda o dónde está el error. ¿Listo? Entonces nunca se queden con los trabajos empezados, nunca, porque esto es mucho trabajo, mucho dinero el material como para dejarlo así. Sin más, sigamos. Yo voy a terminar esta vuelta, que todos me queden igualitos. Acá estamos empezando nuevamente el diseño y ya nos vemos para continuar. Bueno, ya di toda la vuelta. Quería mostrarles porque acá tenía un pequeño error, pero antes de continuar lo corregí para que ustedes vean cómo me queda. ¿Listo? Igual acá les mostré cómo se hace, entonces creo que no van a tener inconvenientes, no van a cometer el error que yo cometí acá. Así nos queda. Miren, ya se ve muy clarito el diseño. Aquí vamos a empezar a subir ya el salmón. El negro se queda creo que 2 vueltas más. Vamos a continuar. Voy a quitar el gancho y recuerden que encima de estos dos blancos voy a hacer 2 negros y acá va a cambiar bastante el diseño porque voy a abrir un bracito, pero les voy a enseñar cómo. Voy a hacer 2 negros sobre 2 blancos. Los 2 blancos, 2 beige, 2 blancos siempre van acá. 2 blancos, 2 beige, y 2 blancos, que estos 2 blancos quedan sobre 2 negros. Este se disminuye, ya quedan 2, como pasó con este, con este, con este. Así se van. 2 blancos y me quedan solo 2 negros. Y voy a hacer 2 blancos acá, pero también voy a tapar el salmón con blanco. Aquí y hago 6 sobre salmón, que es ya acercando los puntos para juntarlos. Y me quedan 2 salmón libres. Esos 2 los voy a hacer con salmón para que no se pierda esta línea. Miremos que no esté recogido. Y hago los 2 negros acá. Uy, esta vez bien apretaditas, de verdad. Esta puntada está muy ajustada. Y voy a hacer, voy a colocar acá el gancho y seguimos. Dos salmón,
2 negros, dos salmón, y este brazo también lo tapo con blanco para que el blanco se empiece a juntar. Hasta ahí. Mire lo hermoso que empieza a verse. Ya toma una forma muy linda. Acá quedan también solo 2 negros. Los 2 blancos. Los 2 beige. Creo que está recogido. 2 blancos. Y voy a hacer 2 negros sobre estos 2 blancos. 1 y 2. Y voy a abrir este bracito blanco. Ya tenía 6 negros. Cuando ya tengo 6 negros, ya me da perfecto para tejer 6 blancos ahí encima y 2 sobre blanco. Lo voy a hacer, ya les muestro para que entiendan bien. El salmón está un poquito recogido. Los 2 negros. Dos salmón. Y acá también abro el otro bracito. Ya tengo 6 negros. Ahí en esos 6 negros voy a hacer 6 blancos. Pero primero voy a quitar este gancho. Primero voy a hacer 2 sobre blanco. Y los otros 2 me quedan, los otros 6, perdón, me quedan sobre negro para un total de 8. Y acá en los 2 blancos que siguen voy a hacer 2 negros, que son los que me van a separar el blanco de estos otros blancos que ya empezamos acá. Sobre beige 2 blancos y sobre blanco hago 2 beige. Y hago los 2 blancos sobre negro. Aquí esto ya es la parte donde empezamos. Y me quedan solo 2 negros para hacer 2 negros igual que acá. Mira, este lo estamos cerrando y este lo estamos empezando. Así que este va a cerrar igual que acá. Yo les sigo enseñando vuelta a vuelta para que no se confundan. Pero ahí está la mitad del diseño que vamos a hacer acá. Marco estos 2 últimos negros y el patrón va así. Ustedes van a repetir lo mismo. En esta parte
van a hacer esto que acabo de hacer yo acá, y en esta le van a abrir los bracitos como lo hice yo acá. ¿Listo? Cualquier cosa en los comentarios resuelvo dudas, pero creo que está muy bien explicado. Vamos a continuar para avanzar. Bueno, ya di la vuelta. Mire, así nos queda todo. Estos son los bracitos que estoy abriendo para este. Yo sé que pronto ahorita no lo tienen muy claro, pero así tiene que quedarles todo. ¿Listo? Mire, todo tiene que quedar igual. Y mire lo hermoso que se ve. Me encanta este diseño. Lo amo, lo he tejido muchísimo y nunca me canso de tejerlo. Bueno, llego acá donde están los dos negros, los dos blancos, perdón. Voy a hacer dos negros porque es estos dos puntos. Mira, estos dos puntos. Recuerde que no estoy cerrando la vuelta, pero sí cuando llego acá donde tengo marcado, sí quiero mostrarles para que ustedes vean cómo continúo. Dos, y voy a hacer dos blancos, dos beige, dos blancos, que estos dos blancos ya me quedan sobre los dos negros que me quedaron en la vuelta anterior. Mire, sobre estos dos negros acabo de hacer los dos blancos, y voy a hacer 6 negros encima de los blancos acá. Me tienen que quedar los dos blancos libres para seguir la línea, que esa línea no se puede perder. Dos blancos libres y hago dos blancos. Y voy a hacer dos salmón sobre los dos salmón que tengo. Dos negros sobre los dos negros que ya están. Y voy a hacer dos salmón. Igual voy a hacer los dos blancos y tapo los otros blancos con negro. Solo dos blancos. Y hago acá 6 negros sobre blanco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual me quedaron acá 6 negros. ¿Listo? Voy a hacer los dos blancos. Y los dos beige. Siempre tengo que agarrar los hilos por donde corresponden. No puedo enredarlos para que no se me... Aquí, por acá se enredó un puntito negro. Ahora sí, ya lo corrí. Y voy a hacer los dos beige, los dos blancos, mire cómo se ve hermoso acá. Venga, les marco, el motivo va desde acá y continuamos con esta parte. Acá voy a aumentar los negros y voy a hacer dos negros sobre blanco,
y 2 negros sobre negro. Y voy a hacer 2 blancos acá. Los 2 primeros blancos los voy a hacer con blancos. Es muy importante esta parte. Los 2 primeros blancos los hago con blancos y voy a hacer todo color salmón hasta llegar al salmón que tengo en el centro. Acá se termina el blanco, pero voy a hacer 2 salmón sobre estos 2 salmón que tengo acá. Es muy importante. Y hago los 2 negros que tengo ahí. Hago nuevamente todo salmón, dejando 2 blancos acá a este lado. Acá me quedan solamente 2 blancos libres. Voy a quitar el gancho que no me estorbe y voy a hacer los 2 blancos. Aumento acá los negros. Tenía 2, ya me quedan 4 porque voy a hacer 2 negros sobre negro y 2 negros sobre este blanco. Y empiezo nuevamente los 2 blancos, los 2 beige, los 2 blancos. De esta forma. Hasta ahí va el motivo. Está quedando hermosa. Me encanta cómo se ve. Esto es lo que ustedes tienen que repetir. Esto lo tienen que repetir. En los 4 motivos que tenemos, yo voy a dar la vuelta y ya les muestro. Mire lo bonito que se va formando acá. En la siguiente vuelta voy a tapar este con salmón y este negro se va a abrir para quedar acá como una T grande. Ya les enseño. Está quedando muy hermoso, pero sí quiero que aprendan a conocer los diseños. Bueno, ya hemos avanzado bastante. Yo sigo mostrándoles vuelta a vuelta, pero sí quiero mostrarles que sí se ve el avance que hemos hecho. Igual les he enseñado todas las vueltas. Hasta ahora no me he saltado ninguna porque quiero que aprendan muy bien el diseño. ¿Listo? Es muy importante que aprendan este diseño porque al terminar este diseño tendremos la mitad de este. Entonces ya podré avanzar un poco para hacerlo más rápido. Por eso es muy importante que lo entiendan muy bien. Bueno, aquí terminé, quito mi gancho, hago los 2 negros sobre blanco. Y vuelvo con los 2 blancos, los 2 beige y los 2 blancos. 2 blancos sobre beige. 2 beige sobre blanco y 2 blancos sobre los 6 negros que hice en la vuelta anterior y me quedan solo 4 negros. Venga, pongo el gancho. Recuerde que empieza acá con estos 2. Y seguimos con los negros. Cuatro,
2 blancos, y acá vamos a tapar el negro con salmón. Y acá ya vamos a seguir todo salmón. Los dos color salmón, los dos negros también con salmón, y los dos salmón de este lado, y hacemos los dos blancos. Y igual que este, quedan ya 4 negros. Los dos blancos, ahora 2 beige y 2 blancos, 2 beige, dos blancos, y acá aumento los negros a 6, que en la siguiente vuelta vuelvo a abrir en la siguiente vuelta abro otro bracito, porque ya teniendo 6 negros tengo donde hacer los 6 blancos para abrir el bracito. Hago 2 blancos, y acá solo hago 2 color salmón. Venga, tengo que, mi hilo está recogido, simplemente salar un poco, y hago solo 2 color salmón. Y voy a abrir este color negro todo para que quede como una T grande. Ya les había dicho que iba a quedar una T grande. Lo voy a hacer, se los enseño para que ustedes me entiendan bien. Todo hasta dejar 2 salmón libre para hacer los 2 color salmón en este extremo hasta acá. Mire, así como dejé 2 acá, así dejo 2 acá. Dos color salmón sobre salmón, 2 blancos sobre blanco. Venga, quito este gancho, que este gancho me incomoda mucho. Hago los 2 blancos sobre blanco y hago los 6 negros. Así como hice 6 negros acá, así hago 6 acá. Y 2 sobre blanco, y vuelvo a empezar con los 2 blancos, luego siguen los 2 beige, luego los 2 blancos. Ya sabemos que acá empezamos nuevamente así como les enseño acá.
marco el último negro para que ustedes reconozcan que así va el diseño. Este que estamos terminando y este que ya hemos avanzado, esto hace parte del motivo. Si los cuento, tengo 64 puntos, sigue siendo múltiplo de 64, no cambia porque no estoy haciendo aumentos, entonces no cambia. Si la empiezo con una cantidad de puntos, con esa cantidad de puntos la voy a terminar. Yo voy a terminar la vuelta y ya les enseño. Esta es la T que yo les decía que formaba una T grande porque pasa todos los puntos negros. Voy a avanzar y les enseño. Bueno, ya di toda la vuelta y mira así nos quedó. Y ahora vamos a tapar este salmón con blanco y este le vamos a meter el verde. Este verde de acá va encima de este negro. Acá vamos a empezar nuevamente la vuelta. Llegué donde tengo mi gancho marcado y hago lo mismo, 2 negros sobre blanco. Ahora 2 blancos sobre beige. Dos beige sobre blanco. Y 2 blancos sobre negro. Ya nos queda en esta vuelta solamente 2 negros. Para hacer 2 negros ahí. Y vamos a tapar con blanco todo este. Ay, perdón, con blanco y ya agarré el salmón. ¿Sí ve cómo estoy desconcentradita? Con blanco, niñas. Concentrémonos porque el salmón no se podía ver ahí. No había para colocarlo. Blanco todo hasta el último. Está bastante apretada esta puntada. Se dificulta bastante agarrarla y pasar la aguja. Pero lo que importa es de que quede bien ajustadita y se sostenga solita. Acá terminé con blanco. Hago 2 negros sobre negro. Y vuelvo a hacer los 2 blancos, los 2 beige y los 2 blancos. Y acá hago 2 negros porque recuerde que voy a abrir el bracito nuevamente del blanco. Hago 2 negros encima de blanco y voy a hacer todo el negro con blanco. Son 6 blancos y 2 que voy a hacer sobre los blancos. Hasta ahí. Venga, marcamos este. Mire cómo quedó este de hermoso. Ya aquí lo vamos a tapar con negro para juntar estas dos partes. Y este seguimos 2 salmón. Sí, toca hacer los 2 salmón para que no se pierda esta línea de salmón.
aquí está un poco recogido, pero ya lo estiré para que no se vea por dentro. Y hago 2 salmón, 2 negros y tapo los otros con verde. 2 negros acá y voy a tapar todos estos con verde, dejando 2 negros libres. Perfecto. Hasta el último. Ay, me quedan 2 negros libres. Y ahí voy a hacer 2 negros. Y hago los 2 salmón. Y hago los 2 blancos. Y voy a hacer los 6 blancos sobre negro para que me quede así como está acá. Voy a quitar este gancho. Acá están los 6, 2 negros, encima de estos 2 blancos y empezamos nuevamente 2 blancos, 2 beige, 2 blancos para empezar el diseño. 2 blancos, 2 beige, y los 2 blancos, y con eso empezamos nuevamente el diseño. Ya lo marco hasta acá y así va el patrón. Mire lo hermoso que empieza a formarse este, muy bello, y lo hermoso que se cierra este ya lo tapo acá con negro. Igual les voy a enseñar bien cuando terminemos para que les quede claro y ya llegue el momento que puedan avanzar solitos.